Mi nombre es César Torres, soy profesor adjunto de la cátedra y en esta oportunidad vamos a charlar de los principios de ecografía y Doppler, es decir, el ultrasonido aplicado al diagnóstico por imágenes. Como ya lo adelantábamos entonces, el principio básico de la ecografía es el sonido, que en física la definíamos como la propagación de la energía por una onda a través de la materia. Y en esas clases también nos mostraban casi siempre como ejemplo al chico que en el borde de un lago tiraba una piedra, como vemos en el video, y desde el punto de entrada de la piedra las ondas se difundían excéntricamente. Lo que la piedra hace es colocar energía mecánica en la superficie del agua y eso es lo que hace que las ondas se expandan. Es en última instancia lo que está representando los dos esquemas en el mismo corte que el lago, en el caso de la figura de arriba, y de perfil, en el caso de la figura de abajo. Primera cosa a tener en cuenta, el sonido necesita materia para propagarse. Eso lo diferencia de las radiaciones ionizantes, como podrían ser los rayos X, base de la radiología convencional y la tomografía, que pueden propagarse en el vacío. De las cualidades del sonido, nos interesa recordar algunas. Acá está representada una onda, en este caso de sonido, podría ser una onda lumínica, pero por sus características y frecuencia va a ser una onda de sonido. Y dos parámetros fundamentales, recordar que la amplitud o la altura de la onda era, en este caso del sonido, el volumen. Y la otra cualidad que sí nos importa mucho es la longitud de onda, que por definición es la distancia que hay entre dos crestas del mismo lado de la onda. Podría ser también entre dos valles. ¿Por qué nos interesa? Porque la frecuencia es el número de ciclos de esta onda que entra en un segundo. Y la frecuencia, tanto a las ondas de sonido como a las ondas lumínicas, le dan determinadas cualidades. En general, asumimos, gracias a Hertz, que cuando uno de estos ciclos de la onda entra en un segundo, estamos en presencia de la unidad que mide esas ondas, que es el hercio, o el hertz. Como vamos a hablar de magnitudes más altas, en nuestro caso, es decir, de millones de hercios, de 10 a la 6 hercios, hablamos de megahertz. El sonido que se utiliza en el diagnóstico por imágenes entra dentro del rango del ultrasonido, es decir, que está por encima de los 16.000 Hz, por lo tanto por encima de la frecuencia audible para el hombre. En el caso del sonido aplicado al diagnóstico por imágenes, las frecuencias que utilizamos van desde los 2 a los 14 MHz en forma habitual y hay transductores que pueden llegar, como vamos a ver en un rato, hasta los 60 MHz. ¿Por qué también era importante la frecuencia? Vamos a asumir que la onda, o que la línea blanca, el eje de las X, es tiempo, que esta línea representa un segundo. Comparamos las dos ondas. Esta onda tiene una longitud de onda más pequeña y está más grande, eso es obvio. Por consiguiente, entran más ondas de esta onda que de esta onda en un segundo. Esta onda tiene una frecuencia más alta, más ondas entran en un segundo. Por lo tanto, sabemos que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, aparte de definirse, como sabemos, por el número de ciclos por segundo. Esta onda, que tiene una frecuencia más alta, va a ser un sonido más agudo. Esta onda, que tiene una frecuencia más grave, una frecuencia más baja, se nos va a representar como un sonido más grave. Y siempre cuando vemos un método de imágenes, a mí me gusta recordar hitos históricos dentro de ese método. En el caso del ultrasonido aplicado a la naturaleza, este señor Lázaro Spallanzani, que vivió entre 1729 y 1799, que hizo muchos experimentos relacionados con la generación espontánea de Pasteur,
Y fue el que describió que los murciélagos tenían otra capacidad para orientarse que no era la vista, y esa conclusión la saca, dejaba ciegos a los murciélagos, los soltaban en una habitación con obstáculos y los murciélagos esquivaban los obstáculos aún estando ciegos. Eso después se supo con más detalle que estas grandes orejas eran fuentes emisoras y receptoras de ultrasonido que les servían para orientarse. Bueno, el murciélago más conocido es este. Como verán, esta serie es del año 66, así que de ahí calculan nuestra edad. Como era fanático de Batman en esa época, me acordé de poner esto. Lo cierto es que otro hito importante sería este señor, Jean-Daniel Colandon, vivió entre 1802 y 1893. En el lago de Génova estudió la propiedad de propagación del sonido en el agua de una manera un poco rudimentaria, si lo miramos ahora, ¿no? Es decir, separó por 10 millas dos botes, en uno había una campana que se tocaba en el aire y en el agua, y después, en el caso del aire, el observador escuchaba vía aérea y si no, introducía un tubo mediante el cual trataba de escuchar el sonido en el agua. La conclusión fue que el sonido era mejor conducido en el agua que en el aire, cosa que es cierto y que se supo con más rigurosidad científica más adelante. Otro hito importante, yo cuando los presento siempre digo, esto es como cuando uno da fármaco, cuando no se acuerda los efectos adversos, inventa náuseas y vómitos. Bueno, cuando uno en física no se acuerda de quién hizo algo, nombra a los hermanos Curie, Jacques y Pierre Curie. De hecho, lo que nos interesa hoy es la descripción de ellos del efecto pisoeléctrico, en donde dijeron que cuando un cristal pisoeléctrico con propiedades pisoeléctricas, en ese caso ellos estudiaron el cuarzo, se le aplica una deformación, cambia su potencial eléctrico. En física, cambiar el potencial eléctrico es producir corriente. Y también se dieron cuenta que existía el efecto pisoeléctrico invertido. ¿Qué quiere decir? Que yo es un cristal, le aplico pulsos de corriente, ese cristal se deformaba. Si yo le aplicaba pulsos continuos de corriente, ese cristal se expandía y se contraía, se expandía y se contraía. Este movimiento expansión-contracción es igual a vibrar. Y al vibrar, estos cristales producían sonido. Es decir, los cristales por un lado emiten el sonido, pero por otro lado pueden recibir las ondas mecánicas del sonido, siempre y cuando sean cristales pisoeléctricos. Hoy por hoy se usan obviamente ya no el cuarzo, sino cristales sintéticos. Este es el efecto pisoeléctrico invertido, es decir, yo aplico corriente alterna a pulsos y se deforma el cristal y emite sonido. Y lo contrario sería que las vibraciones llegan al cristal, el cristal se deforma de acuerdo a las vibraciones y emiten diferencias de potencial eléctrico. Y lo era davvero. Seguimos con las películas. Parece una clase de cine, van a ver que no lo es. ¿Por qué llegamos a esto? En realidad, más allá de la película, más allá de lo que todos conocemos del Titanic, lo importante es que el Titanic llega a hundirse y a tragarse un iceberg en el camino es porque en ese momento no había nada que no fuera dos señores en una canasta allá arriba de un palo mirando hacia adelante para saber si había un objeto en el camino. Esa noche fallaron un montón de cosas según los estudios de hoy, pero más allá de eso no existía nada, o absolutamente nada, en ese momento que hiciera para decir que había un objeto adelante o en el camino de una embarcación. De hecho, esto sacudió bastante al mundo porque parecía un barco que era totalmente invencible. Obviamente no lo fue, y fue justamente por eso que algunas personas pusieron mucha atención, como un físico alemán que se llamaba Bem, que estudió con más detalle las propiedades o la difusión del sonido en el agua. Pero lo cierto que más allá de todo esto, fue durante la Primera Guerra Mundial cuando un discípulo de Curie, que se llamaba Paul Langevin, utilizó el cristal pisoeléctrico de Curie para aplicarlo a
la batalla, en general a los submarinos, y desarrollar el primer sonar o radar rudimentario, o radar de agua, si así lo quieren. En ese momento, la Primera Guerra Mundial termina y el proyecto del sonar se archiva. Fue después, durante la Segunda Guerra Mundial, y ante la necesidad de descubrir los submarinos que bloqueaban los suministros al Reino Unido, que venía desde Estados Unidos, que se puso mucha gente a estudiar y a desarrollar el radar, y aparecieron los primeros radares, no solo para detectar objetos en el agua, sino también para detectar bombarderos durante esos famosos bombardeos nocturnos, para tratar de prevenirlos o por lo menos de poner a resguardo a la población. ¿Un radar qué es? ¿Por qué citamos al radar? Y ahora lo vamos a ver. Un radar es una fuente que emite ultrasonido, el sonido golpea al avión y me envía sonido de retorno que vuelve a entrar en la misma antena. ¿Qué me dice el equipo de radar? El famoso puntito blanco que veíamos en las películas. Primero, que hay un objeto. Y después, a qué distancia está el objeto. ¿Cómo calcula la distancia? Bueno, sabiendo cuánto tarda en ir y venir el haz de ultrasonido o de sonido, como conocemos la velocidad del sonido, sin ningún lugar a duda, podemos saber a qué distancia está. En ese momento, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso a principios de la década del 40, algún neurocirujano intentó usar este ultrasonido también para el diagnóstico médico, fundamentalmente endocranial, pero el proyecto rápidamente se archivó. Lo cierto es que a fin de la Segunda Guerra Mundial todos los bombarderos B-29 estaban equipados con un radar bastante, que en ese momento parecía rudimentario, pero que tenía aplicaciones bien claras durante la guerra. Y cuenta la leyenda, yo siempre cuento que, bueno, ustedes son más jóvenes seguramente los que escuchan la clase, pero en mi época, cuando uno lo operaban de vesícula, venía con los cálculos cirujanos y los daba y lo guardaba uno como si fuera de la familia, lo guardaba en la alacena en algún lado. Acá están los cálculos que me sacaron. Lo cierto es que un oficial de la Marina estadounidense, que había sido operado de vesícula, estaba en la base y agarró los cálculos, los puso entre dos bifes y lo apoyó en el radar de su bombardero y vio que emitían señal. Ahí en parte se dieron cuenta que había alguna aplicación médica que ya se venía estudiando, como dijimos antes, en el caso de este neurocirujano. Y fue entonces que se desarrolla el primer ecógrafo rudimentario, que, como van a ver ustedes, estaba hecho con la torreta que está ahí del bombardero B-29 y el motor de la ametralladora que la giraba. Y en realidad ahí está la torreta también, que gira, y el paciente se sentaba dentro de esa torreta con el motor y el sonar dándole vuelta alrededor, y así se obtuvieron las primeras imágenes de ecografía. Queda muy claro que en este caso la única cosa de medicina que había aplicada en este método era un sillón de odontólogo, como se ve en la imagen que acabamos de mostrar. Vamos a mostrar que en general, en nuestro caso, si ustedes prestan atención, ¿por qué hicimos toda esta vuelta para llegar a mostrar un ecógrafo de hoy día? En realidad, lo que el operador tiene en la mano es una especie de fuente, o es una emisora y receptora de ultrasonido, gracias a la presencia de un montón de cristales piezoeléctricos chiquititos, uno al lado de otro, que son estimulados secuencialmente, y los cristales primero tiran señal y después esperan la respuesta de los tejidos. Eso es, si así lo quieren, el principio básico de la ecografía. Es un haz de ultrasonido que ahora vamos a mostrar y vamos a explicar en este video.
Vamos a ver ahora sí, a ver si corre el video. Bueno, este es el transductor, lo que estábamos mostrando en la anterior. Ustedes pueden ver que hay una especie de goma gris. Debajo de esta goma gris, no la vamos a levantar porque se rompe y la verdad que sale caro. Si yo levantara esto, hay un montón de cristales piezoeléctricos, uno al lado de otro, que emiten y reciben ultrasonido. Crean un haz de ultrasonido, de manera que si yo giro el transductor, voy variando el plano. Entonces, estos cristales insonan los tejidos y esperan la respuesta. Por eso en cierta manera, lo de ecografía. Y por eso el que está emparentado con el radar. Esta información va a parar al ecógrafo, que es una gran computadora con un software especializado. Hay un montón de cables muy finitos acá adentro, que tampoco podemos ver porque están aislados. La información va a parar a la computadora, y la computadora es la que arma la imagen. Como el software es cada vez más rápido, las imágenes son realmente en tiempo real. Y la otra cosa para decir, que la única molestia para el paciente, aparte de la preparación, es que uno, si mira el transductor, lo único que debe hacer es colocar este gel, el famoso gel que todos se quejan cuando hace frío, que está frío. Fíjense ustedes que se pone en la interfase entre la piel del paciente y el transductor. Eso es para evitar que se meta aire, que es un mal conductor del sonido, como dijimos hace un rato, aparte de poder deslizarlo más fácilmente. Pero lo principal es que la interfase sea transductor y un medio acuoso. De acuerdo a esa explicación, vamos a poner algún ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre si yo insono o estudio una bola con agua? Dijimos que el agua era lo que mejor transmitía el sonido. Por consiguiente, si yo insono el agua, lo lógico es que todo el sonido que llega a la bola con agua pase de largo. Quiere decir que yo no recibo ecos de vuelta desde la zona que tiene agua. ¿Por qué? Porque el sonido viaja cómodamente. Lo que sí es que si asumimos que el agua es el método que mejor conduce el sonido, todo lo que está alrededor del mismo lo conduce peor. Y por consiguiente, cuando el sonido llega a la interfase posterior de la bola con agua, se frena de golpe. Al frenarse de golpe provoca un montón de ecos de retorno o reverberancia que vuelve al transductor. Por lo tanto, en ecografía, el agua se ve de color negro y tiene un refuerzo posterior blanco, como vamos a ver en el video de ejemplo. Lo que hice yo fue insonar una bombita de agua que llené en la cocina. La pared de la bombita se ve de esta manera y el líquido se ve negro, con un refuerzo posterior bien blanco. Los ecos que están adentro, obviamente cuando llené la bombita entró aire también, entonces no es agua pura, no es fácil llenar la bombita en la cocina, pero esa es la imagen que tenemos nosotros del líquido. La imagen, ¿cómo la arma? Bueno, esto es superficie, esto es profundidad. Siempre miramos si el corte es transverso. Ahora vamos a explicar cómo son los cortes. Si el corte es transverso, esto es la derecha, esto es la izquierda. Si el corte fuera sagital, esto es cabeza del paciente, estos son pies del paciente. ¿Cómo arma cada punto la imagen? Bueno, manda el sonido, espera la respuesta de ese lugar y va calculando, gracias al retardo en ir y volver, de qué punto viene cada señal, y con eso arma un rompecabezas, una matriz digital, que ustedes conocen mejor que nosotros, y que es la que permite armar la imagen en video o en tiempo real. Cuando uno hace lo mismo con una botella de aceite, el aceite ya no es líquido puro, y esta es la pared posterior del aceite, esta es la parte superficial del aceite, pero ya aparece un color grisáceo con ecos adentro porque es un contenido lipídico, no es agua pura. ¿Qué pasaría si yo pongo una bola de calcio? Bueno, todo lo contrario de lo que pasa con el agua. Todo el sonido que golpea la superficie de la bola de calcio vuelve al traductor. Si vuelven muchos ecos de retorno al traductor, la imagen se va a ver en ese sector de color blanco, pero como todo el sonido volvió, sin ningún lugar a duda, por detrás va a haber lo que se llama sombra acústica, no pasa el sonido. De hecho, si yo pusiera una bola de calcio más chiquitita acá atrás, no vería absolutamente nada, porque es una verdadera sombra acústica.
yo lo ejemplifiqué con un huevo. Agarré un huevo, acá está roto, acá no. Fíjense que cuando yo pongo y miro la superficie del huevo se ve blanca totalmente, no pasa nada de sonido, lo demás es sombra. Distinto sería si yo en vez de entrar por la cubierta cálcica del huevo, entro por el agujerito. Cuando uno entra por el agujerito del huevo, con todas las dificultades del caso, acá está la pared posterior del huevo, esta es la pared anterior, fíjense que parte del contenido líquido se ve negro. Entonces, de esa manera, yo le mostré 3 o 4 ejemplos de ecogenicidades. De esa manera, de acuerdo a la impedancia acústica del tejido, es la respuesta que el tejido me da, y de esa manera son los ecos que vuelven, y con esos ecos de vuelta es que el ecógrafo me arma la imagen. Este es un ejemplo en el cuerpo humano donde vemos una vesícula que tendría que tener líquido y sin embargo se ve una imagen blanca con un cono de sombra acústica grosero. Así se ve una imagen, por ejemplo, cálcica o un cálculo biliar que no fuera, aunque no fuera cálcico. Cuando hablamos de frecuencia era porque justamente la frecuencia de los traductores determina la penetración y resolución en forma inversa, ¿no? Y por lo pronto su aplicación. Los traductores de baja frecuencia estarían entre 2 y 5 MHz, tienen mayor penetración y menor resolución que los otros, a pesar de que hoy por hoy la resolución es excelente, y sirve para, entre otras, todas estas aplicaciones donde hay que penetrar más. Ver el abdomen, ver el hígado, la vesícula, el páncreas, el riñón, ver el aparato ginecológico, hacer ecografía obstétrica, ver la vejiga, ver o hacer ecografía prostática por la vía transabdominal. O, eventualmente, hacer ecografía pleural o pulmonar, tan en boga en nuestros días con el problema de la pandemia del COVID-19. Y acá vamos a poner y mostrar algunos ejemplos de lo que ocurre con el transductor. Los traductores, como dijimos, son de diferentes tipos, de acuerdo a su frecuencia, que es lo que le da la utilidad, y tienen diferentes formas. Ustedes fíjense que este tiene una forma convexa, quiere decir que el haz que emite es como un abanico, es convexo. Si uno mira el resultado de la imagen, es una imagen que tiene forma convexa. Y acá vamos a ver un ejemplo en la exploración. De este lado vamos a ver cómo hacemos los cortes y después cuál es el resultado. Acá tenemos un corte transversal del abdomen. Esto es transversal, no lo estoy exagerando en los movimientos, esto lo hacemos muy rápido. Si giro es un corte longitudinal. Si lo pongo de esta manera es para ver el hígado, es un corte subcostal ascendente, que permite ver el hígado de acuerdo a su posición, es la manera de hacer un corte transversal del hígado. Y si lo pongo de esta manera, es un corte coronal. Como dijimos y reitero, cada movimiento acompaña el haz de ultrasonido y de esa manera podemos hacer los diferentes cortes. Es por eso que es muy operador dependiente, porque los cortes y las imágenes se obtienen en el momento. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de un corte subcostal ascendente del hígado. Fíjense ustedes, esto es el diafragma, los vasos de color negro, ahí se ve el corazón en movimiento, y la llegada de la vena cava, y se ven las 3 suprahepáticas. Conceptualmente uno a veces en anatomía no se da cuenta, pero la vena cava retrohepática está ahí nomás de la entrada de la vena cava inferior en la aurícula derecha. Y este es el corte obtenido, como mostramos al principio, corte subcostal ascendente. Otra aplicación podría ser la ecografía obstétrica. Vamos a ver un corte de un bebé, casi de perfil, donde se ven los huesos propios de la nariz y los maxilares, está en movimiento, y se ve un miembro superior. Son un loop de video para que ustedes lo vean, y el otro es un corte coronal donde se ve uno de los globos oculares, el otro mal, parte de la nariz, y ahí se ve el corazón en movimiento, aparte del bracito del bebé. Acá está beneficiado un poco el estudio por el líquido amniótico que le da contraste a la imagen fetal. Algunas de las aplicaciones
de la ecografía obstétrica. Los otros traductores son de alta frecuencia, van de 4 a 16 MHz, son lineales, ahora vamos a ver la forma. Sirven para ver cosas que no hay que penetrar tanto, pero necesito tener mayor resolución. Por ejemplo, la ecografía tiroidea, la ecografía mamaria, la ecografía testicular, la ecografía muscular, la ecografía de glándulas salivales, toda la ecografía osteoarticular y la ecografía vascular Doppler. Recordemos que resolución es la capacidad que tiene el equipo de ver dos puntos próximos como separados. Estos traductores de alta frecuencia nos permiten medir 0,1 de milímetro, nos permite medir una micra, y eso lo hacemos cuando medimos la pared de la carótida, que medimos 5 micras. Entonces, vamos a mostrarlo, cómo es el traductor. Este es otro traductor, es el traductor que es lineal, la superficie es recta, y tiene mayor frecuencia. Mayor frecuencia, como dijimos hace un rato, es menor penetración, mayor definición. Y de hecho, si uno mira la pantalla, la imagen va a ser rectangular porque el haz es lineal, a diferencia del que vimos antes. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos un corte transversal de la tiroides, donde vemos una sombra central. Esa sombra central es la tráquea y la columna de aire, que da sombra, y acá vemos la glándula tiroides. Es decir, estamos viendo el lóbulo derecho con la carótida primitiva ahí, se ve el latido de la carótida, el istmo glandular y el lóbulo izquierdo. Siempre dijimos, si esto es transversal, esto es superficie, esto es profundidad, esto es derecha, esto es izquierda. Siempre miramos por convención desde los pies del paciente. Cuando es longitudinal, esto es superficie, esto es profundidad, esto es cabeza y estos son los pies del paciente. Así se obtiene el corte longitudinal. Fíjense ustedes, ahí vemos un corte longitudinal de uno de los lóbulos tiroideos. Después podemos ver la fibra muscular. Acá hay un ejemplo de un desgarro muscular. Así debería verse la fibra muscular normal. Se ve incluso el perimicio, pero lo importante es que acá hay una imagen casi de ecogenicidad para líquido, con algunos ecos adentro, es un hematoma dentro del gemelo y así se ve un desgarro muscular. Esto es un corte longitudinal, esto es superficie, profundidad, cabeza y pies del paciente. Los traductores, y ahora lo vamos a explicar, también se clasifican por su vía de abordaje, es decir, traductores de superficie, que son los que vimos, y después están los traductores endocavitarios. Acá vamos a mostrar la descripción de lo que es un traductor endorrectal endovaginal. Este otro traductor es el último que le vamos a mostrar, por ejemplo, es el traductor endocavitario, que sirve para la vía endovaginal y endorrectal. Si prestan atención, el traductor está montado en la punta, acá están los cristales, esto se aísla con gel y con un preservativo arriba se vuelve a poner gel, para que no tenga contacto con el paciente. Si ustedes miran, el tipo de transductor es de una frecuencia intermedia y es, si así lo quieren, convexo, de manera que si miro la imagen, tiene una imagen también que se abre en abanico. Para simplificar cómo es que se realiza el estudio, ¿para qué me sirve esto? En primer lugar, como tengo que penetrar menos tejido, yo estoy con este traductor, los cristales están en la puntita, como mostramos ahí, estoy en contacto con el cuello del útero, me permite primero tener menos interferencia y segundo usar traductores de más frecuencia y por lo tanto mayor resolución. Esto se aísla, como dijimos, con un preservativo y lo importante es que no solo me da, nosotros lo usamos, yo digo como siempre de una manera media burda para afinar puntería, no la generalizamos el uso de la ecografía endovaginal y sí es muy útil mediante guías de punción para guiar procedimientos intervencionistas. Por ejemplo, el aspirar óvulos en el caso de tratamiento de fertilización asistida. Asimismo, existe la ecografía, bueno, acá está el ejemplo de la ecografía endovaginal, un corte longitudinal del útero, esto es superficie, profundidad, cabeza del paciente, pies del paciente, un útero
visto de perfil, donde hay una imagen brillante dentro de la cavidad endometrial. Esto es la cavidad endometrial que está en la fase periovulatoria, hasta podemos ver eso porque tiene 3 capas, y aparece esto brillante que no es ni más ni menos que un pólipo endometrial. De la misma manera, podemos, así como palpamos la próstata a través del recto, podemos, apoyando solamente el traductor, también aislado por un preservativo, en la pared anterior del recto, podemos visualizar con mucha definición la próstata. Hoy por hoy, esto también nos permite guiar los procedimientos intervencionistas, es decir, llegar al diagnóstico del cáncer de próstata, pero lo cierto es que esto que se había utilizado muchísimo durante la década del 90 queda reservado casi exclusivamente para los procedimientos intervencionistas. Con el tacto rectal, el PSA y la ecografía transabdominal es suficiente para llegar al diagnóstico de cáncer de próstata. Lo que siguió en el progreso de las imágenes por ecografía es empezar a explorar las reconstrucciones, primero tridimensionales, como es este estudio que yo les muestro, que es del año 2001, donde uno barría la cara de un bebé y le aparecía esta imagen. Ahí se ve parte de la nariz, el ojo, la boca. En ese momento uno barría y después el equipo reconstruía. Hoy por hoy es tan rápida la reconstrucción mediante software que hay traductores muy especializados, ahora los vamos a mostrar, que me permite realizar lo que se llama ecografía en 4D. En realidad la ecografía 4D es 3D en tiempo real, en movimiento, ¿no? Porque 4D, también hay 5D, bueno, son dimensiones que han inventado, pero en realidad 4D es reconstrucciones 3D en tiempo real. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero antes vamos a explicar y mostrar el traductor especializado para eso. Bueno, y el último traductor, que es el que faltaba mostrar, es el traductor volumétrico, que ahora vamos a ver el resultado. Esto no es cristal, el cristal está dentro y la particularidad es que el cristal tiene un motor que lo mueve, entonces esto, aparte de barrer, como vimos los demás traductores en esta dirección, barre en esta dirección, es decir, agarra una información volumétrica que después el equipo reconstruye y vamos a mostrar de qué se trata. Ahora vamos a mostrar el resultado. Acá tenemos el primero, acá vemos cómo tomamos el corte de perfil del bebé, ponemos la caja volumétrica y el resultado está acá abajo. Ahora lo vamos a ver después aumentado. Ahí está la reconstrucción de la cara del bebé, nariz, los 2 ojos, la boca, se ve bastante bien. Necesitamos que haya líquido amniótico alrededor para la reconstrucción. Aquí el bebé se dio vuelta solo, hasta la oreja se ve muy bien. Volvemos a mirar este video, fíjense ustedes. Lo vamos a ver más ampliado para que lo puedan ver bien. La reconstrucción en 4D. Hasta abrió la boca ahí para nosotros. Vamos a pasar el otro video. Ahí tenemos al bebé, casi de perfil. Fíjense ustedes, se está tocando la cabeza. Se ve la nariz de perfil, la boca, un ojo. Fíjense ustedes. Parece que estuviera peinando ahí, pero bueno. Muy linda imagen. Esto es 3D en tiempo real. La reconstrucción se hace mientras uno va coleccionando. Por lo que dijimos hoy, el traductor barre en 2 direcciones, entonces obtiene información volumétrica de el bebé. Acá tenemos otro más. Aquí tenemos la cara de perfil, la nariz, un ojo, la boca y la mano en la boca. Y la otra mano por ahí. Fíjense cómo se mueve. Se mueven como loco y después se te va la imagen. Cuando dijimos que había transductores que eran de mayor frecuencia, se ha llegado a montar traductores en la punta de un catéter que se introduce por vía vascular y se llega hasta las mismísimas coronarias para poder estudiar la pared del vaso. Este es un corte transversal de la coronaria, este es el catéter donde está el traductor y acá vemos las placas en la pared de la coronaria. Es más, esto se puede ver en imagen de video. Fíjense ustedes, se está estudiando la coronaria y se está estudiando, fíjense que en un momento aparece, a ver si lo puedo frenar, a ver, vamos a verlo. En un momento aparece una rama, fíjense. Aparece una de las ramas de la coronaria, o esta bifurcación de la coronaria, así que uno puede estudiar con el catéter en detalle la constitución de la placa. Inclusive hay software, como en este caso, muestra distintos tipos de placas, muestra placas fibrosas, placas calcificadas, acá está el cono, donde hay calcio al cono de sombra acústica, y placas filolipídicas. Es decir, uno puede estudiar las características de la placa. Entonces,
Estos son traductores que llegan hasta los 60 MHz. ¿Cómo se ve un vaso? Nosotros dijimos, esto es un vaso, es una carótida primitiva en corte longitudinal, superficie, profundidad, cabeza del paciente, pie del paciente. Cuando uno pregunta por qué se ve negro el vaso, todos están tentados a decir, se ve negro porque tiene líquido. Pero vamos a ver, este es un paciente de pie, Doppler venoso. Fíjense, no se ve tan negro, menos este. Le hacemos hacer valsalva o que esté un rato de pie, se empieza a llenar de ecos adentro, como si tuviera un trombo, que no lo tiene porque se mueve. Esto tiene su respuesta. El vaso no se ve negro porque es líquido solamente, y la respuesta la vamos a ver en la segunda parte de la clase. Lo cierto es que puse esta foto para que se den cuenta que hoy por hoy hay transductores portátiles que lo pueden llevar en el bolsillo, que transmiten a sistemas Android o con iOS, y ustedes pueden ver en su celular o en su tablet la imagen, por lo cual imaginarán las aplicaciones de esto. ¿Esto significa que nos vamos a olvidar de la semiología? De ninguna manera, pero es un coadyuvante muy importante. Ni hablar en la emergencia. Si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo abdominal, le apoyo el traductor y veo líquido, no tengo nada más que pensar, se rompió algo. Lo mismo si tiene un aparente fallo de bomba y yo le apoyo y tiene un derrame pericárdico después de un traumatismo, o le veo un derrame pleural masivo, con solo apoyar me doy cuenta. Lo mismo cuando tengo que colocar una vía. No es lo mismo colocar la vía ciega palpando el pulso que colocar la vía guiada por ecografía. Entonces, las aplicaciones son inmensas. Fíjense ustedes a dónde lo llevan. Y en el futuro van a llevar muchos el traductor en el bolsillo para poder coadyuvar en el diagnóstico.